Buenos días compañeros y buenos días profesora Milena. Esta es mi entrega final del proyecto de la materia Historia de Colombia 4, siglo XIX, titulada Numancia Granadina, Charalá, 4 de agosto de 1819, Batalla o Masacre de Pienta. Y con el fin de hacer esta investigación un poco más cercana, quiero que vayamos a uno de los lugares donde se llevaron a cabo los hechos. Bienvenido a Charalá. Conocemos como la Batalla de Pienta al acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1819 en Charalá, donde el ejército realista comandado por Lucas González se toma el pueblo y lucha contra sus habitantes y guerrillas de pueblos circundantes, resaltando la participación de la guerrilla de Coromoro, quien fue financiada por María Antonia Santos Plata. El pueblo vivió un infierno y una ferocidad desconocida por parte de los realistas, donde alrededor de 1200 soldados se enfrentaron a un pueblo pobremente armado que carecía de táctica y armentística, y donde los diversos elementos cotidianos como los machetes, las guadañas, cuchillos de cocina y hasta agua hirviendo fueron utilizados como armas para la defensa del territorio. Además de ser un hecho histórico que muchas veces escapa a nuestra percepción o que simplemente no se habla tanto de él, la historiografía lo relega a un solo relato de una batalla que demuestra ser fundamental para el triunfo de Bolívar y los patriotas el 7 de agosto en Boyacá. Más allá de querer seguir evidenciando esta narrativa que para los lugareños es de sumo enorgullecimiento, quiero hacer una revisión historiográfica sobre las diferentes interpretaciones que se tienen sobre los acontecimientos. Esto haciendo uso de fuentes secundarias como libros y artículos, y también utilizando la fuente primaria para poder contrastarla con la bibliografía. Todo esto con el objetivo de armar una interpretación desligada de los sesgos o relatos tradicionales de los grandes héroes, y comprendiendo cómo los diversos sectores poblacionales de la época entendieron, vivieron y contaron los hechos. La fuente reposa en el Archivo General de la Nación, en la sección de Archivo Anexo, Grupo 1, Historia, Tipo Fondo, y cuenta con 797 folios. Para este caso, el volumen y el soporte de nuestra fuente está entre los folios 589 y 594. Mayoría de los documentos de este fondo aparecen sin título, pero sí con su descripción, como en el caso de la fuente que estamos utilizando. Nuestra fuente data del 19 de septiembre del año 1819. Es una correspondencia oficial escrita por Diego Fernando Gómez, un jurista y político de la época, quien le escribe a Simón Bolívar para comentarle lo acontecido en Charalá. La correspondencia formal, como su nombre lo indica, se trata de cartas enviadas entre autoridades estatales como gobernadores de provincia, alcaldes o militares, con el fin de comunicar diferentes situaciones como informes militares, órdenes, solicitud de refuerzos, instrucciones administrativas, comunicaciones de gobierno y en este caso información sobre acontecimientos relacionados con batallas. El documento goza de un buen estado y se puede leer de manera acertada. La letra se redondea bastante y se asemeja mucho a cómo hoy en día escribimos. La tinta se ha conservado de gran manera y, salvo algunos pequeños manchones, el documento se encuentra completamente legible. Es por eso que, siguiendo esta línea, la fuente primaria utilizada, que en este caso es correspondencia, es una interpretación inmediata de los hechos ocurridos en Charalá, desde el punto de vista de Diego Fernando Gómez, quien desde el Socorro le escribe a Simón Bolívar para comentarle las atrocidades ocurridas aquel 4 de agosto de 1819. Es aquí cuando, contrastando con la bibliografía, tenemos dos interpretaciones fundamentales para entender el hecho. Y son dos interpretaciones contrapuestas. Una del lado de un discurso heroico y de importancia nacional, y la otra como un suceso devastador y muy trágico. El autor Edgar Cano Amaya, en sus textos como La Batalla de Pienta, una victoria en la sombra, y En nombre de la libertad, Charalá, la batalla del 4 de agosto de 1819, testimonio de un sobreviviente, nos ilustra la interpretación que a menudo se conoce de, entre comillas, la batalla. El 4 de agosto de 1819 habría ocurrido en la parroquia de Charalá una desigual batalla entre el ejército realista y las guerrillas patriotas, secundada por los feligreses de esa parroquia. A raíz de esta interpretación de Cano Amaya surge una segunda interpretación sobre las consecuencias de este resultado: el triunfo de los ejércitos patriotas en la batalla de Boyacá. La conexión de estas dos interpretaciones se debe al mismo Edgar Cano. El sacrificio valió la pena, porque la guerra se ganó, pues permitió el triunfo del libertador Simón Bolívar el 7 de agosto en Boyacá. Martínez Garnica nos evidencia que
En su versión popular, los feligreses de Charalá habrían detenido el cuerpo de ejército realista comandado por el gobernador Lucas González, con lo cual no había podido hacer presencia en el campo de Boyacá 3 días después, facilitando así la victoria de las tropas llegadas de Casanare. Martínez Garnica nos dice que en la versión política y anacrónica de la gobernación de Santander, sin el 4 de agosto no hay 7 de agosto, y entonces primero fue Santander y después Boyacá. Entendiendo cómo esta interpretación heroica que da Amaya Cano al suceso es la que en Charalá se exalta cada 4 de agosto, la cual discierne entre la fuente primaria utilizada y la interpretación de Daniel Gutiérrez Ardila, quien no ve el hecho como una batalla, sino que en esta nueva interpretación se asoma una matanza sangrienta, completada con un escrupuloso saqueo. Y es así como, gracias a este acercamiento historiográfico, nuestra fuente primaria toma un sentido identitario único, donde nos plantea una pregunta esencial: ¿en qué momento este sangriento episodio pasa a ser cuestión de orgullo para todo un pueblo? Podríamos especular que a inmediaciones del hecho no sería reconocido como algo heroico o importante a tal escala como lo es ahora, sino que a medida que pasó el tiempo y Charalá se recuperó del desastre, fue que esta interpretación de batalla llegó a consolidarse como la versión que tomó más fuerza del acontecimiento. Gracias a todo el relato de gracias a la batalla de Pienta se llegó a la victoria en la batalla de Boyacá. También puede corresponder a un discurso patriótico que la historiografía ha querido darle a ciertos hechos como este ocurrió en Charalá, para exaltar el papel de los próceres y figuras heroicas del poder político y militar. Este sentir patriótico se escapa al ver cómo Diego Fernando Gómez, en su carta para Simón Bolívar, expresa su sentir rabioso conforme a lo ocurrido en Charalá. Fernando Gómez utiliza 3 puntos claves en su carta para explicar sus inconformidades con lo ocurrido. El primero es la contienda militar y política del coronel Antonio Morales. El segundo, sobre los excesos, robo y asesinato cometido a los pobladores de Charalá por la ferocidad del caudillo González y su tropa. Y el tercero, la dilapidación que se supone del botín aprendido al ejército realista. De estos 3 puntos, el de mayor interés y el que más compete a esta investigación es el segundo, donde Diego Fernando Gómez nos habla de una ferocidad desconocida, llamando así al homicidio de alrededor de 300 personas a manos de las tropas de González, con especial enfoque en lo simbólico que es el asesinato de personas dentro de la iglesia, e indaga sospechas de traición por parte de Pedro Agustín de Vargas. Esto porque la casa de Vargas no fue saqueada y su familia no corrió con la misma desgracia que la de muchos charaleños. También remarca el hecho de que el saqueo a gran escala llevó a que el botín se recuperara en Simacota y en Zapatoca. Esto puede ayudarnos a entender también las visiones y tensiones que en aquellos pueblos podían conocer sobre lo que había pasado en Charalá. En primera instancia, tenemos una pregunta que podría responderse dándole un vistazo a la historiografía y cómo la historia nacional ha querido caracterizar el relato. ¿En qué momento este sangriento episodio pasó a ser cuestión de orgullo para todo un pueblo? Otra pregunta que me nace a raíz de la fuente es cómo a partir de la correspondencia podríamos contrastar relatos que, al parecer, tienen una sola línea interpretativa, y cómo los discursos políticos y nacionalistas forjan identidades de pueblos a raíz de acontecimientos que a día de hoy siguen vivos y con una vigencia importante en los pobladores de un territorio. Podríamos analizar y responder estas preguntas con diversos tipos de fuentes. Uno de los que creo más pertinentes sigue siendo la correspondencia, pero esta vez sin que sea oficial. Analizar cartas de los afectados por la masacre o de familiares preguntando por sus allegados puede ser una buena manera de abordar las diferentes interpretaciones del suceso. De igual manera, considero que los archivos parroquiales como defunciones y los bautizos pueden indicarnos algún dato de la afectación del hecho a los pobladores de Charalá. Y para el tema del discurso tendríamos que entender esa necesidad de que la nación se conforme a partir de las identidades regionales y cómo estas identidades son tan fuertes en regiones como Santander. El hecho de llamar al Socorro o a Charalá la cuna de la libertad en América les genera un orgullo y una caracterización identitaria que por más que pase el tiempo será muy difícil de borrar. La historiografía nacional ha contribuido a este relato y podría estudiarse desde los primeros escritos de la historia oficial de Colombia. Para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas,
de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corriendo.